Señoras, señores, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos un día más en una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. ¿Cuántas veces les he dicho que lo bonito de la radio, primero que nos encanta, primero que es nuestra enamorada de toda la vida, es compartirlo con amigos, es compartirlo con la gente que te acompaña, ¿no? Durante tantos y tantos años y que vas creando, evidentemente, pues algo más que unos tertulianos, algo más que unos compañeros de micrófono, sino que ya entra, sin duda alguna, la amistad. Hoy es un día de esos, hoy es un día especialmente de esos. Así que gracias por acompañarnos, bienvenidos a este Salud y Calidad de Vida del 20 de enero. Empezamos. Dice en algún ayuntamiento en las fechas de natalicios que un 20 de enero de no hace tantos años nació un hermoso niño de nombre José María y de apellido Carnero. Señor Carnero, muy buenas tardes. Eso dicen los natalicios de... Y normalmente los 20 de noviembre también es el cambio de gobierno del presidente de los Estados Unidos, ¿no? El 20 de enero, hoy. Sí. No. Sí. Vamos, nació usted en un día histórico, ¿no? Sí. Un día histórico. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Hoy es el cumpleaños un placer estar con ustedes. De José. No, el placer es del programa, el placer personal de que un día de cumpleaños deje de estar con su pareja, con su mujer, con su familia y se venga un ratito a pasar aquí el tiempo. Eso me alegra y me encanta. Y es que además hemos coincidido con el señor Cerezuela, con Jordi Cerezuela, al que todos ustedes también conocen, director de Ibermutua, y le he dicho, Jordi, ¿no sabes que viene al programa José María y que es su cumpleaños? Y dice, hombre, no me pierdo venir y felicitarlo. Jordi, buenas tardes. Y ahí, aquí estamos. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. Buenas tardes, José María. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Per molts anys, Sí. Y que cumplas muchos más. Así es. Que lo veamos todos. Todos juntos, Así es. sí. Todos Está juntos. aquí, la han visto ustedes, la cara guapa del programa, mucho más que la cara guapa, la cara de una excelente profesional, fisioterapeuta, especialista en neurorehabilitación, Cristina Alonso. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Bienvenida. Yo entrevisté a Cristina hará un par de años, ahí. aproximadamente, por ahí. Sí. Y quedé Además coincidimos también, sí. Sí, coincidimos. Y quedé absolutamente encantado, maravillado de las cosas que se pueden hacer de neurorehabilitación, señor Cerezuela. Yo no sé si en las mutuas eso también se contempla la Sí, neurorehabilitación. sí. Piensa que con los accidentes de trabajo acaban surgiendo pacientes graves a los que tenemos que neurorehabilitar y tristemente, como sois pocos los que os dedicáis a neurorehabilitación, pues las mutuas tenemos que echar mano pues de los dos referentes que hay en España, el Centro de Parapléjicos de Toledo y el Instituto Goodman. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos intentando generar más cosas porque tanto Goodman como Sí, Toledo están saturadísimos. Pero hablaremos porque hay gente que tiene graves problemas de salud y se recupera, es decir, personas que creen que ya se les ha acabado el poder ser como eran, ¿no? Y realmente, pues gracias a técnicas, gracias al trabajo y al conocimiento de profesionales, pues pueden recuperarse estupendamente de problemas neurológicos, de problemas traumatológicos que son muy interesantes. De eso hablaremos, evidentemente, de eso se va a llevar gran parte del programa, pero ya que está aquí, señor Cerezuela, óigame, hoy 41.000 y pico contagiados más, hoy 464 muertos más. Sí. Lo digo porque el señor Cerezuela, sabrán ustedes, porque aquí vino y lo contó, se puso los EPIs en el primer fregado, en marzo-abril, atendiendo a los abuelitos de la residencia, sacándolos, buscándoles un sitio para poderles encontrar un acomodo mejor en plena pandemia. Es decir, usted es de los que lo ha vivido en primera línea. En primera línea. Sí. 10 meses después, 464 muertos, 41.000 y pico de contagiados. Parece que no salimos de esta, señor Cerezuela. Bueno, es largo, será largo. Ya están diciendo que estamos en tercera ola. O la cuarta, ya no sabemos. Ya hemos perdido el número de olas. Y seguramente es así. La primera y la segunda difieren un montón. El otro día comentaba con Jaume Estany, que es el gerente del Consorci Sanitari de Barcelona, y hablábamos que la primera ola fue un tsunami, nos arrolló. La segunda ola ha sido como cuando estás en la orilla
y es una playa con piedras, con piedrecitas, y cuando llevas un rato te das cuenta de que te están golpeando en los tobillos y que al final acaba doliendo, acaba siendo molesto. Esto ha sido la segunda ola. Y bueno, veamos cómo responde la tercera, y también ahora, pues bueno, tenemos la esperanza de empezar a disponer de vacunas, y confiemos pues que a partir de que lleguemos a esta cresta de tercera ola, que ya confío que esté cerca, pues a partir de ahí, entre vacunas... Ahora hablamos de la vacuna. Señor Carnero, usted que siempre da su punto de vista acertado. A este ritmo de vacunación también, por cierto, a la inmunidad de grupo... Sí, en el 2024. Pero por lo pronto, ¿eh? Sí, sí. Por lo pronto. A ver, si es un tema de absoluta prioridad, no deberíamos de poner, lo he comentado en algunos programas anteriores, a vacunar a todo Dios. Es decir, a ver, hay un problema que dirán, no hay vacunas, vale, no hay vacunas, pero vendrán. Las vacunas las tendremos, pero cuando las tengamos, no tendrían que ir saliendo, permítanme la expresión, mucho más rápido. Bueno, yo espero que esto se organice y funcione. Primero porque hemos visto otros países que no sé cómo los israelíes tienen tantas vacunas. Y estos vacunan en el coche, vacunan en el túnel de lavado, lo que haga falta. Donde haga falta. Bueno, pues yo creo que las necesidades no llevarán a esto, porque si vamos retrasando esto, como inmunidad de grupo lo tenemos crudo, porque el bichito va a seguir con sus cambios y tal. El verano pasado hicimos aquella cuarta fase nefasta, sí, porque queríamos abrir al turismo. Sí. Es que la economía también obliga. Yo lo entiendo, pero al final... Sí, pero el turismo no llegó, señor Carnero. No llegó porque en otros países fueron más restrictivos. Y cuarentenas. Es que yo no sé si vamos a llegar a tiempo de tener turismo este año, ¿eh? No me llamen agorero, estamos en enero todavía. Yo me he traído varita mágica. Hombre, lo cuento. Un Mont Blanc siempre es una varita mágica. Varitas mágicas. Luego te cuento para qué sirve, José María, pero con el tema de vacunación, y no es varita mágica, son matemáticas, y se puede hacer, como tú lo has dicho, mucho mejor de lo que se está haciendo. Sí, sí. Y yo creo que hay propuestas que hay que empezar a hacer. Hay que contar con la privada y con otras iniciativas. Ahora te cuento. Y Ministerio de Seguridad Social, que le dice al Ministerio de Sanidad, oiga, contemos con los profesionales de las mutuas para que vacunen, ¿no? Así es. ¿Me ayudáis? ¿Cómo vais de matemáticas? Bueno, yo soy por los pelos la saqué. Yo soy de letras, pero el móvil tiene calculadora, ¿no? Mira, os cuento lo que anunciaba Ricardo. Como director de una mutua, pues formo parte de este sistema. Primero, recordaros, si me lo habéis escuchado en alguna ocasión, las mutuas actualmente denominadas colaboradoras con la Seguridad Social, lo que gestionamos son recursos públicos, cuotas de la Seguridad Social. Correcto. Es decir, estamos hablando de un recurso público para todos. Correcto. Dicho esto, el ministro Escrivá, que es el ministro de Igualdad, Migraciones y Seguridad Social, ofreció hace unos días a todos los profesionales sanitarios que hay en las mutuas para poder ayudar en la vacunación. Muy bonito. ¿Qué es lo que tenemos? Y os voy a hablar de datos de Cataluña porque son más cercanos y así lo podemos hacer sencillo. En Cataluña tenemos exactamente 1.472. A mí me gusta decir DUES, diplomados universitarios de enfermería. Hay tanto enfermeras como enfermeros. Y aproximadamente cerca, no llega, pero casi 2.000 médicos. Vamos a prescindir por un momento de los médicos, porque hablamos de vacunar y los DUES, que también lo pueden hacer. Pero los DUES, por aquello, seguir atendiendo la mutua, vamos a dejar a los médicos y vamos a poner de esas 1.472 enfermeros y enfermeras en números redondos. 1.400. Que tienen una jornada diaria, como casi todo el que puede seguir trabajando. ¿De 7 a 20 minutos? Venga, de 8 horas, y vamos a decir... ¿Cuánto se puede vacunar en 8 horas? 50, 10 minutos, 50 vacunas. En 8 horas quiere decir que una enfermera o un enfermero va a vacunar. Cada 10 minutos va a poner una vacuna. Es poquísimo. Es muy poco. Es muy poco. Sí. Vamos a dejarlo ahí, José María. 50 vacunas. ¿Por 1.400? Por 1.400 enfermeros. 70.000 redondas. 70.000 vacunas al día. Al día. No estamos llegando en Cataluña a las 10.000. Claro, es que tampoco tenemos las vacunas. Es que el dato es este y el problema es este, claro. Claro, pero ahora mismo en España en general, en Cataluña también, estamos hablando de que se están haciendo reservas y luego surgen cosas como salía el otro día en una residencia en Tarragona que, oiga, me quedan 3 viales. ¿Qué hago? ¿Y la segunda dosis llegará?
digamos que llegará, pero dices, ¿se desperdicia esa vacuna? O se la ponemos al alcalde, o se la ponemos a no sé O quién. se la ponemos al consejero de Sanidad de Murcia que ha tenido que dimitir. Exacto, ¿no? sí, sí. Bueno, Claro. al menos ha tenido dignidad o lo han obligado a tenerlo. No lo sabemos, no lo Bueno, en sabemos. cualquiera Pero de ha los dimitido, casos ha dimitido. es un verbo que se conjuga poco. Poco, en España es muy poco, sí. Sí. De hecho, esos 3 alcaldes de Tarragona vacunados, el partido al que le corresponde los ha suspendido de militancia. Pero también se plantea un tema moral, que es decir, esas 3 vacunas, ¿qué hacemos? ¿Se pierden o se las administramos a alguien? Luego es escoger a quién se la administra. Pero el dato es duro. Tenemos capacidad organizativa para poner 70.000 vacunas al día con recursos públicos. Y resulta que hablaba con María, una de las enfermeras jabatas que están en el Hospital de San Pablo, que ellas se han organizado en turnos de 8 horas, 16 enfermeras jubiladas que están vacunando en el Hospital de San Pablo. Tenemos la necesidad de seguir dependiendo del voluntarismo cuando hay recursos públicos que no se están aprovechando. Y cuando el ministro Illa dijo, habrá vacunas para todo el mundo y nos van a sobrar, que incluso vamos a comprar para los países pobres, Bueno, para y ayudar a los hemos países cedido a pobres. Andorra no sé cuántas. O sea, que no. Bueno, ¿cedido o vendido? Vendido, bueno, estamos para vender. Hemos hecho de intermediarios, hemos comprado nosotros y hemos vendido. Bueno, vamos a ver qué ocurre con todo el tema de las vacunas. Jordi, le he dicho 10 minutos, no lo entretengo más, son las 8:11. Pues permítame que Las mutuas cumplamos. laborales, como ha dicho Sí. Jordi, tienen un potencial importantísimo Seguro, si seguro. le sumamos los recursos públicos de por sí, que ellos ya son públicos, pero vamos a hablar de lo que la gente no entiende, que la mutua laboral, o como común no lo entiende, pero le sumamos esto y podemos vacunar aquí a toquiquí. El único problema es voluntad, vacunas, primero, voluntad. Claro, primero tener la materia prima. Claro. José María, 165 centros asistenciales acreditados por la Generalitat, por el Departamento de Salud, Aquí. en Cataluña. En Es Cataluña. es mucho, es mucho. 165 centros, 1.400 profesionales, con 8 horas al día. Es cuestión de voluntad. Es cuestión de voluntad. Y de organización, que no todo sale con voluntad. No, pero es decir, oiga, si no votamos, bueno, ahora el tema de votar también está, pero es decir, se vota tal día, ¿no? Y durante un día votamos, pues venga, a vacunar personas, a vacunar lo máximo Y posible. a nivel neurológico, no sé si lo percibes, pero José María, Ricardo, ya que me tengo que ir, recibir ese abrazo que me gustaría darte y más Muchas gracias, hoy el día de tu muchas cumpleaños. Cristina, para ti un beso. Jordi, ¿De acuerdo? gracias por Gracias. permitirme Gracias a ti. atracarte y Vayam. venir aquí. Ens veiem. Vinga, gracias. No quería, Jordi, pasar por aquí sin felicitar Gracias. a José María Carnero, que bueno, os conocéis muy bien con Cristina. Sí. Sí, nos conocemos bien. Os conocéis bien con Cristina. Yo decía que hace 2 años hablé con Cristina y estuvimos hablando de la fisioterapia y de la neurorehabilitación. A mí me gustaría que nos pusieras en contexto a todos los oyentes qué es la neurorehabilitación. ¿Es la rehabilitación de problemas neurológicos? ¿Y cuáles son básicamente estos problemas neurológicos, Cristina? Sí. Pues la fisioterapia, que está dirigida a la recuperación de lesiones de origen neurológico, Sí. pues es aquella rehabilitación que se da en casos donde el paciente ha sufrido un daño, ya sea en su sistema nervioso central o periférico. Algún ejemplo podría ser, a nivel del sistema nervioso central, pues un paciente que ha sufrido un ictus, enfermedades neurodegenerativas, como Sí. por ejemplo el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple. Ahora hablaba también el compañero, ¿no? Jordi, hablaba de accidentes laborales. Un traumatismo craneoencefálico puede derivar, obviamente, en una lesión neurológica que requiera después de una recuperación. Claro, porque el otro día hablamos con Cristina y me hablaba de 2 grandes áreas, ¿no? La neurológica y la traumatológica, ¿no? Sí, es como lo más ampliamente conocido, Claro, ¿no? Después... Y aquí en un problema, en un accidente laboral, se juntan las dos. Sí. Un traumatismo te puede provocar un problema neurológico, Exacto. evidentemente. Exacto. Después, pues, una lesión medular, por ejemplo, Sí. es una lesión en nuestro sistema nervioso central. Y lesiones periféricas, como un ejemplo fácil, sería una sección de un nervio, en un dedo, pues sería un ejemplo sencillo de lo que sería una lesión en el sistema nervioso periférico, ¿no? Y que podría ser tratada a través de un fisioterapeuta especialista en este ámbito.
Cristina Alonso es fisioterapeuta experta en neurorehabilitación, también es máster en fisioterapia pediátrica y está formada en el método Perfetti, está en en el centro de salud Bodivita, que tenéis un montón de servicios. Pero me comentabas la gran diferencia de neurología y traumatología. Es decir, la gente cuando tiene un problema neurológico asume que tiene un problema neurológico. Y asume que va a tener unas deficiencias, asume que no va a quedar como antes del problema. En cambio, te das un golpe, tienes un traumatismo más o menos importante y ahí sí que percibes que puedes recuperar el 100% de tu problema y volver a ser el de antes, ¿no? Sí. Bueno, obviamente la severidad de una lesión, por ejemplo, en el sistema nervioso, pues al final deriva en unas secuelas importantes, ¿no? Sí. Pero bueno, no tenemos que dejar de creer en la capacidad de nuestro sistema nervioso, en la neuroplasticidad, en esa capacidad de regenerarse, reorganizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Y es muy importante que esto vaya acompañado de un terapeuta especializado, un fisioterapeuta, que pueda guiar al paciente en la reorganización de todo este proceso, ¿no? Donde va a tener que adaptarse a sus actividades de la vida diaria, va a tener que enfrentarse a una nueva situación de vida, donde pues quizás pues, la situación no va a ser la misma que antes, se va a tener que adaptar, dejar quizás de trabajar, adaptarse a una nueva circunstancia, ¿no? Quizá entrar en una situación de dependencia donde va a tener que ser ayudado, ¿no? Y es muy importante en este proceso, sobre todo en la fase aguda, de que el paciente desde el primer instante reciba pues, estímulos para su recuperación, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? En el ámbito traumatológico, pues es como que asumimos, como tú decías, muy rápidamente que bueno, esto va a tener un proceso, un inicio y un fin. Exacto. Es un punto de vista muy diferente. Sí. También, lógicamente, hay problemas neurológicos y traumatológicos muy severos, muy graves, otros medianos y otros pues que una persona puede tener un ictus y tener pues, unas secuelas realmente difíciles de eliminar y hay otras personas que, pues, que ha llegado a tiempo, ha sido rápido, tiempo es cerebro y le quedan, pues a lo mejor ni secuelas, al menos visibles para los demás, pero que seguramente para esa persona pues siempre habrá algo, ¿no? del sentimiento de decir, bueno, pues no estoy como antes. Lógicamente ese sería el paciente más agradecido que podías tener, ¿no? El paciente que no hace falta ir ni mucho menos ni a Goodman ni a Toledo, ¿no? Como decía Jordi, ¿no? Exacto, es decir, cuando un paciente tiene un daño cerebral, Sí. por un ejemplo, ahora lo más fácil no era esto, pues una persona que ha sufrido un ictus, entra en un proceso, ¿no? Donde va a tener una fase aguda, sí. Va a estar un periodo de tiempo en el hospital y bueno, y ese proceso en el hospital va a haber un momento en el que se va a acabar, ¿no? Y va a salir a la realidad inmediata de su situación, ¿no? Entonces es importante que el paciente, la familia, el entorno entienda que cuando sale del hospital no se acaba el proceso rehabilitador de este paciente. Pero se acaba porque el sistema dice, has cumplido tu calendario, los días no sé cuáles son, 60 días, 70, 80, sí. Y a partir de aquí a tu casa, porque esto tiene que ir renovándose, ¿no? Exacto, por supuesto. Esta es una cama pública para todos y no la puedes ocupar indefinidamente. Exacto, por supuesto hay un trabajo muy importante que hacen durante la fase aguda los compañeros, ¿no? En el hospital, pero sí que es cierto que luego pasamos a lo que denominamos la fase crónica, ¿no? Sí. En la cual todavía hay muchas posibilidades de recuperación. Debemos creer en esa capacidad, ¿no? de nuestro sistema nervioso en adaptarse a esa nueva circunstancia y a la vez en recuperar, ¿no? funciones, no solamente adaptarse, sino recuperar capacidades. Pero usted me decía el otro día que lamentablemente a ustedes llegan muy tarde estas personas. En muchas ocasiones falla esa conexión, ¿no? Porque quizás el paciente, pues, por sus circunstancias particulares o quizá por una carencia de información, cree realmente que su proceso de recuperación acaba cuando sale del hospital. Claro. Y eso es un problema, porque... Creen que ahí ya le han hecho todo lo que le tenían que hacer y que cuando le dan el alta, por así decirlo, es porque ya no se puede hacer más. Y a partir de aquí, pues mire, intente usted vivir con la mejor calidad de vida posible que
que pueda, pero sí se puede hacer algo más. Sí se puede hacer muchísimo más. Muchísimo más. Sí, sí, Algo muchísimo más. En el hospital, pues al final intentan estabilizar al paciente. Sí. Lo que hacen, por supuesto, desde el minuto 1 consiguen los compañeros de un paciente que está encamado, que no tiene capacidad de ponerse por sí mismo de pie, consiguen ponerlo de pie, consiguen hacerlo caminar, ¿no? Y una vez hemos entrado en ese proceso, ¿no? Y ya, el paciente pues es capaz de ponerse de pie, puede o no puede tener una marcha adaptada. Hay un proceso después, ¿no? Una serie de mejoras en su calidad de vida, una serie de mejoras funcionales, físicas, sensitivas, porque a nivel sensitivo el paciente también va a tener probablemente alteraciones dentro de este proceso en este ámbito. No solamente vamos a encontrar problemas de origen motor, que es lo más visible, ¿no? Vamos a ver que el paciente igual tiene dificultades o no puede ponerse de pie, pero los aspectos no visibles quizás van a ser pues, que el paciente igual no siente su mano, por eso no la mueve tampoco, ¿no? Entonces, esa es la óptica de la fisioterapia neurológica. Una persona, ¿no? Puede no sentir su mano. Puede no sentir su mano y puede no percibirla, que son conceptos distintos. El sentir y el percibir. El sentir y el percibir. Efectivamente. ¿Cuál sería la diferencia para que los oyentes y espectadores lo sepan, señor Alonso, sí. Cristina? Pues son dos conceptos que están íntimamente ligados, Sí. de los cuales no podremos hablar por separado, y uno es dependiente del otro, pero no significan lo mismo. Conceptualmente puede parecer algo muy similar, Sí. pero son procesos diferentes a nivel neurofisiológico. Cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de como la vía de entrada de la información exterior o de la información de nuestro propio cuerpo a nuestro sistema nervioso. ¿Y a qué me refiero? Pues es como el procedimiento primario y la percepción es el procedimiento que vendrá después. Por ejemplo, a través de nuestros órganos de los sentidos, Sí. podemos sentir, recibimos información del exterior, por ejemplo, si yo pues pongo la mano en el fuego, voy a recibir una información de calor, incluso de dolor a cierto punto, porque ya está a punto de quemarme, Cristina, ¿no? retira la mano, Retira la mano. Que si no te la cueces. Exacto, pues claro. Entonces, va a ser una puerta de entrada, un signo de alarma, ¿no? De retirada. O sea, estos son los sentidos, ¿no? Los sentidos es toda aquella de olfato, información. de gusto, tacto, todo Exacto, esto, ¿no? y tenemos en receptores en todo nuestro organismo que nos dan información. Esa información es enviada a nuestro cerebro y cuando llega a nuestro cerebro, concretamente, esto se llama el sistema somatosensorial, que es un área muy concreta que está en el lóbulo. Sistema somatosensorial, Sí. qué bonito. Sí, es muy bonito, la verdad que sí, ¿Sí? el concepto. Cuando esta información que entra por la sensibilidad, ¿no? A través de los sentidos, entra dentro de nuestro sistema nervioso, a través de circuitos o tractos, llega a nuestro lóbulo parietal, gracias a todo ese sistema somatosensorial que tenemos, ¿no? Y entonces, dentro de ese área, se genera una respuesta. Una respuesta, es decir, toda esa información que hemos recibido de fuera, se va a integrar, nuestro cerebro lo va a analizar, lo va a sintetizar y va a elaborar una respuesta, que en este caso, con el ejemplo que he puesto, pues sería la respuesta de retirada de mi mano. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad es la primera barrera, ¿no? Es la primera puerta de entrada en nuestro organismo, y la percepción es la segunda respuesta, ¿no? Donde se va a elaborar, integrar toda esa información que nosotros hemos recibido de nuestro entorno o también de nuestro propio cuerpo, porque también sentir la posición de mi mano, llega esa información a mi cerebro y yo entonces, esa respuesta que se ha elaborado, siento que mi mano, por ejemplo, mis dedos están flexionados, ¿no? También eso es sensibilidad transformada después en una percepción concreta, ¿no? Ahora me viene a la memoria que cuando yo intento relajarme siempre que puedo y consigo relajarme, pero de cabeza para abajo, el cerebro no para. Y hay un momento en que no siento las manos. Ni sé si las tengo cruzadas, si las tengo flexionadas. Ahí el relajarme también, ¿qué hace? Que el sistema nervioso central también deje de mandar impulsos al cerebro y yo no tenga esa percepción, ni sienta, ni percibo ni siento. Claro, ¿no? Sí. Entiendo que en ese momento pues, tu atención está puesta en relajar tu cuerpo y entonces llega un punto en el que en ese estado de relajación pues no tenemos percepción de nuestro cuerpo. Y todo esto que cuenta Cristina es objetivo, porque ahora tenéis ordenadores, tenéis, todo un tema que se ve perfectamente todas las zonas del cerebro, sobre todo
cuando se estimula alguna zona, lo de la neuroplasticidad. ¿Es verdad que podemos cambiar incluso la forma de nuestro cerebro hablándonos, mandándonos ciertos mensajes y que si no lo cumplimos luego el cerebro nos castiga enormemente? Bueno, es muy sabio el cerebro, no hablemos de castiga, que nos castiga. Bueno, se nos enfada, digamos que se nos pone, se nos enfada un poquito. ¿Qué has dicho que tú ibas a dejar de comer azúcar y sigues comiendo azúcar? No, me estás engañando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en un principio, en este sentido, cuando tú me preguntas esto, ¿no? Me preguntas, es como que yo le estoy diciendo a mi cerebro, o mi cerebro me pide algo, sí, ¿no? Y es como que tú dices, no se lo das y luego pues es como que se queja, ¿no? Bueno, aquí podemos hablar un poco de el hecho de saber escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? A veces nuestro organismo nos da señales, por ejemplo, de alarma, de dolor, sí, y tenemos que saber entender, escuchar y de alguna manera atender a lo que nos está ocurriendo. A veces, ahora era un ejemplo sencillo, ¿no? Que, en el sentido de que no entramos en enfermedad, no entramos en procesos patológicos, simplemente en el hecho de que, bueno, pues igual me apetece esto y no lo hago y después pues es como que mi cerebro se queja, ¿no? O me castiga. En el proceso de dolor, de alguna manera es importante atender a cuando nos está sucediendo, pues eso, me duele el hombro, ¿por qué me duele el hombro, no? El no dejar pasar, ¿no? No dejar pasar de largo cuando aparecen síntomas de esta índole, ¿no? Simplemente en el tema del dolor lo hablaría de esta manera, lo transmitiría de esta forma. Qué complicado es nuestro cerebro, señor Carnero. Bueno, pero es muy sabio. El sistema nervioso central, ¿cuántas conexiones tenemos? ¿Cuántos millones de interconexiones hay? Y mucho porcentaje. Complicado, ¿eh? No sé si es casi tan complicado como un pie, ¿eh? Yo creo que es mucho más complicado, pero yo en el pie siempre he hablado de que un pie que no sabe lo que pisa no sabe qué hacer, o sea que la sensación es importante. Hay también la sensibilidad, ¿no? De la sensación. La orientación espacial, tú sabes, con los ojos cerrados pones el brazo de una manera, como ha dicho ella. Sí. O esa propiocepción, que es a lo mejor un concepto más banal, más vulgar, de explicar que el cuerpo que no siente. Entonces, una cosa es que percibas y la otra es que sientas, y eso realmente es cierto. Es decir, nosotros muchas cosas hacemos por sensación o por percepción, pero es que no las pensamos, pasa automáticamente por nuestra corteza, ¿no? Y son respuestas automáticas, no es una cosa que tengamos que pensar. Todo el mundo sabe que cuando le falla un pie, ponen prevengan un montón de cosas porque entiende que va a caer, pero es que es la respuesta muscular y neurológica más rápida. Y así evitamos muchas caídas, ¿no? Diría yo. Sí, Esa es la idea. Sí, de hecho, es que no somos conscientes de todos estos procesos, ¿no? Porque lo he explicado y parece como un proceso larguísimo que debería de tardar mucho tiempo. Es casi pero inmediato, es tan automático, inconsciente e inmediato que parece sorprendente. Es decir, con la rapidez que el cerebro funciona para dar las órdenes y la sensación que tenemos. Claro, cuando tú tienes un ictus, por ejemplo, que por cierto, mucha gente con el tema de COVID y los ictus es un tema igual que los infartos o otras patologías. Están un poquito dejados ahora de la mano de Dios. No, hay gente que por miedo a ir al hospital porque hay COVID, porque no me atenderán, pues dice, bueno, ya se me pasará y no pasa, y cuando van, pues a lo mejor el tema se ha complicado muchísimo. Ahora yo tengo que una persona que tiene un ictus y de golpe y porrazo, por ejemplo, no puede mover una parte de su cuerpo. Ya no digo que tenga la boca más o menos torcida, sino que deje de ver de un ojo, es decir, de una manera cuasi instantánea. Eso tiene que ser un golpe psicológico, un shock traumático importante, porque tú ves tu brazo que hasta hace un rato movías con toda la tranquilidad y ahora estoy moviendo y seguro que le estoy mandando órdenes a mi cerebro y mi cerebro las está procesando y yo estoy moviendo, como ven los espectadores, la mano, tirir, y de un momento no puedo mover la mano. ¿Esa frustración cómo se soluciona? Bueno, claro, esa frustración pues se soluciona primero con un apoyo... Si es que se puede solucionar, cuidado. La frustración, claro, estamos hablando de un aspecto emocional, ¿no? El sentimiento de frustración.
Entonces, claro, estamos entrando dentro de otro aspecto que también hay otros profesionales que se dedican en ese sentido, ¿no? Psicología, pues hay grandes profesionales que pueden dar este apoyo a nivel psicológico, tanto al paciente como a la familia. Pero el fisioterapeuta experto en neurorehabilitación puede ayudar a mejorar, no sé si a recuperar toda la movilidad que teníamos antes del ictus, pero poder utilizar mejor un brazo que se quede absolutamente sin tono. Sí. ¿Se puede? Se puede. Siempre es muy dependiente del grado de lesión del cerebro, del sistema nervioso central. Es muy dependiente de la localización también, porque dependiendo del tipo de localización o del área afectada, pues la manifestación va a ser diferente. Pero sí que es cierto que cuando yo empiezo a tratar a un paciente con una lesión, en este caso ictus, lo veo como un camino en el cual voy a acompañar al paciente y vamos a luchar juntos por tal de conseguir lo máximo posible, lo máximo que nos pueda dar su sistema nervioso, y vamos a darle recursos de diferentes maneras para que él pueda ser más autónomo dentro de esta circunstancia, ¿no? Y es como una puerta abierta, ¿no? No sabes hasta dónde puedes llegar, es un camino sin fin, ¿no? Pero que dentro de ese proceso, pues claro que sí, el paciente va a poder mejorar mucho, incluso en muchos casos casi al 100%. Aquí el gran problema, lo decía el señor Cerezuela, es que no os conocen. Es que no hay pocos. Decía él, sois pocos. No, sois pocos. Yo creo que la fisioterapia, la neurofisioterapia es una rama de la especialidad de rehabilitación que no es tan lucida, es muy trabajada, requiere tiempo, requiere disciplina, requiere mucha atención personal, y la vorágine y tal como funciona hoy en día el mundo es complejo. Es complejo. Entonces, como ha dicho la señora Alonso, pues llega un momento que los medios habituales te dicen pro, pero es que se pueden conseguir. Yo he visto realmente auténticos milagros. Bueno, milagros no quiere decir que vuelvan a estar como estaban, pero pasan de ser dependientes a independientes. De eso quería hablar, porque la última vez que hablamos también tuvimos 2 testimonios telefónicos. Ahora hablaremos de este tema, pero, por ejemplo, el paciente neurológico adulto, traumatismos cráneoencefálicos, el ictus o accidente vascular cerebral, el Parkinson, como decía antes, la esclerosis múltiple, la ELA, me hablaba de la enfermedad lateral amiotrófica, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué van a buscar a Bodivita? ¿Qué van a buscar cuando llaman a Cristina? ¿Qué van a buscar en el fisioterapeuta experto en neurorehabilitación? O sea, entendiendo que ya es el último paso, que ya van de perdidos al río, que no me conformo como me he quedado con lo que me ha dado hasta lo que ha podido darme la sanidad pública. Ahora tengo que ir por vías más particulares y más privadas. ¿Con qué información, qué demandan, qué buscan, qué piden? ¿Todos los pacientes son aptos para un tratamiento? Hay pacientes que se le dice, pues mire, ya le han hecho lo que había que hacer y no se puede dar un paso más, aunque imagino que eso siempre se podrá hacer, ¿no? Siempre hay posibilidades de mejora. Siempre hay una vuelta más en el tornillo. Siempre hay una vuelta más. Con paciencia, dedicación y la formación adecuada se pueden conseguir muchos beneficios sobre la mejora de la salud de los pacientes. Sí que es verdad que el abanico de posibilidades, ¿no?, en las que me puedo encontrar del paciente que viene, pues no va a ser la misma naturaleza el paciente que viene después de un ingreso hospitalario, ya en una fase crónica, donde busca, pues hasta donde he llegado, busco conseguir más. No sé lo que me han dicho, a lo mejor que no podré conseguir nada más, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? A veces viene el paciente esperanzado, a veces viene el paciente que viene con su mujer, que dice su mujer, no, es que él no quiere, pero lo conseguiremos, es la mujer la que lo arrastra, ¿no? O el familiar. Cuando hablamos de situaciones de enfermedades neurodegenerativas, ya hablamos desde un mantenimiento, un acompañamiento a esa persona, porque sabemos que esa enfermedad avanzará y intentaremos que esa enfermedad avance guardando la mejor calidad de vida para esa persona, ¿no? En las mejores circunstancias, que esa enfermedad llegue hasta el final. Entonces, es muy variable. Decía el señor Carrero, he visto auténticos milagros. ¿Cómo cuáles? Yo personalmente tengo un amigo, además, un cirujano importante, que lo está tratando la señora Alonso,
vuelve a tocar el piano, lee el periódico, conoce a su peluquero, lo ve a través del espejo y no podía. O sea, se quedó sin visión. Por supuesto, tenía una visión muy general, borrosa, sin poder. ¿Sí? ¿Qué le pasó, Cristina? Cuéntanos. Fernando Bufar. Fernando Bufar, sí, sí. Bueno, yo lo conocí... Un eminente médico, además. Desde aquí le mandamos un cariñoso sí, un saludo. Abrazo, Un abrazo. y a su familia. Bueno, ¿Tuvo algún problema y se quedó sin visión? Bueno, él... ¿O ya iba perdiendo visión? No. Él no. Fue de golpe. Él, bueno, A ver, sufrió... sí, explicamos. Sí, te explico el caso, porque yo lo conocí años después de esta lesión visual. Sí. Bueno, él sufrió a raíz de una cirugía en el corazón, Sí. pues fallaron, digamos, las máquinas, falló el... Ya. Y entonces estuvo durante unos minutos sin respirador. Sin Y oxígeno estaba inconsciente, en el cerebro. dejó de llegar oxígeno a su cerebro y tuvo un infarto en el lóbulo occipital, que es el que permite la visión, ¿no? Permite que se dé la visión. Por tanto, él sufrió una ceguera cortical. Su órgano de la vista, los Sí, ojos, sí. estaban conservados, ¿no? Pero sufrió una ceguera cortical. Yo lo conocí tiempo después, cuando posteriormente sufrió un ictus y él ya había conseguido mejoras en su visión, pero después de este segundo ictus, que ya fue causado por las circunstancias, ¿no? de salud que tenía en ese momento, Sí. pues yo lo conocí en la fase aguda de ese ictus, lo conocí desde el hospital. Y en ese momento, pues él, las ganancias que había conseguido tiempo previo a nivel visual, pues las había perdido, Sí. estaba completamente desorientado en el hospital. Y bueno, y por otra parte, pues la hemiplegia que sufría. En ese momento, cuando yo lo conocí, estaba, pues no podía levantarse de la cama en el hospital. Y una parte de su cuerpo Sí, tenía- paralizado, ¿no? sí. La hemiplegia es eso. Sí, 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 exacto. Es decir, sin visión y con una parte del cuerpo paralizada. ¿Hasta ahora? Ahora, Y ahora toca el piano, con lo cual tiene la parte paralizada absolutamente funcional o relativamente funcional, es decir, suficiente como para hacer las funciones diarias, ¿no? ¿Tiene Sí. autonomía? Y no ser dependiente, exacto, y no ser Sí, dependiente. sí, Y, sí. y visualmente, visualmente también ha tenido mejoras. De Sí. hecho, estamos ahora también muy centrados en esa parte. sí, Y estamos también centrados en la mejora del dolor neuropático. Él ha mejorado mucho a nivel funcional, es capaz de andar de manera autónoma. sí, Él es capaz de ver porque la agudeza visual ha mejorado. sí. Tiene dificultades en el campo visual, es decir, en la amplitud, ¿no? del espacio, el poder verlo todo, pero Sí. estamos encaminados desde la fisioterapia Ujú. hacer un trabajo inclusivo a través del movimiento, a través de ejercicios perceptivos para que mejore también la visión dentro de la rehabilitación. Y el dolor es otro de los retos que tenemos, del dolor Bueno, neuropático. pero claro, pero el oyente te dirá, mejorar la visión con terapia, Con terapia. con Sí, sí, sí. fisioterapia, es decir, Pero no, la visión por una ceguera cortical. Claro, O sea, por es un una tema ceguera neurológico. cortical. Claro. No porque Sí, tenga un sí, problema sí. en los ojos, ¿no? No, exacto, el órgano de la visión, los no, ojos no, están fue conservados. fue por un problema de un infarto, Fue por un de infarto. una pérdida de riego Exacto. sanguíneo durante unos minutos por ese Exacto. fallo de la máquina, ¿no? Sí, aquí es muy importante, por supuesto, el trabajo del oftalmólogo y el No, claro. optometrista, Todo ¿no? es que son los multidisciplinar. profesionales que se encargan de este ámbito, pero desde el punto de vista de la fisioterapia también intentamos pues, integrar también como órgano de los Sí. sentidos, ¿no? que está regulado a través del sistema nervioso, pues debo de considerarlo como terapeuta especializada en Es decir, neurología. es importante saber la causa de la ceguera. No todas las, ahora que no todas las personas invidentes crean que la fisioterapia neurorehabilitadora pues puede, Exacto. ojalá Ojalá pudiera, ojalá. pero son aspectos pero bueno, diferentes. pero a lo mejor don Fernando, bueno, es médico y a lo mejor ya tenía algún conocimiento de que existían estos profesionales como usted, ¿no? Y gracias a eso pues ha podido tirar hacia adelante, o si no, se hubiera quedado como estaba. Bueno, conocimiento, a veces la ayuda, ¿no? de otras personas que te pueden aconsejar en ese Sí. proceso, ¿no? En este caso fue él mismo quien le recordó que existe también la En fisioterapia este caso, especializada. la suerte del doctor fue conocer a José María y José María conocer a Cristina, Sí. y ahí Y yo a él, ahí y se todo- hizo y la todos suerte. Yo juntos. siempre he dicho que la gracia de estar en salud es saber dónde hay que ir. Oh, por supuesto. Yo no solvento ¿Qué nada más lo que puerta hay que solvento. llamar? Es importante. Sí, sí, y dónde no hay que ir.
Son dos cosas. Al final la salud, yo sé lo que sé, sí, pero tengo el interés sobre todo de preocuparme, quién sabe. Correcto. Entonces a muchos pacientes lo mejor que puedes hacer es decir, miren, esto yo no, pero aquel profesional es el suyo. Si a mí me pasara lo que usted me dice, yo iría a esta persona. Por supuesto. Ese es un ejemplo que una buena recomendación. Y hay ¿no? patologías que requieren gente que muy especializada. Aunque los demás tengamos ideas, son simplemente ideas. No... Es una especialidad muy joven la suya, ¿no, Cristina? Sí, la verdad es que la fisioterapia... No, la fisioterapia en general no tiene un recorrido tampoco tan amplio. No. Y la neurorehabilitación, pues sí que es verdad que cada vez más se va conociendo. La fisioterapia quizás ha sido más ampliamente conocida por la fisioterapia deportiva, traumatológica, como yo creo que es lo primero que le viene a cualquier persona a la cabeza, ¿no? Fíjese, yo tuve la suerte de retransmitir partidos de fútbol en los años 80. Le diremos, han pasado 40 años. 4 días, don Ricardo. Han pasado 40 años. Pero cuando había un jugador que se lesionaba, la persona que salía seguro que tenía conocimientos de fisioterapia. Seguro. Pero los voceros, los locutores, los ignorantes que estábamos cantando ahí... El masajista. El masajista. Sí. Igual que al podólogo, usted le llamaban el callista, perdóneme. Sí. ¿No? Voy al callista. Yo me acuerdo, mi abuela para descansar decía, voy al callista, y venía encantada porque además iba al callista a cortarse las uñas, o sea, venía con una, vamos, era el día de felicidad, había visto a su callista, ¿no? Pues antes era el masajista, luego nos inventamos el kinesiólogo, no sé qué, y al final dijimos, no, esto es un fisioterapeuta, y ahí empezamos a conocer lo que era una profesión. Bueno, como muy la complicada, medicina ¿no? del deporte antes la hacían los traumatólogos. Exacto, que son medicina del deporte, claro. Los últimos que tienen que hacer en medicina del deporte son los traumatólogos. Porque esto ya es quirófano, esto ya de entrar... Hay los especialistas de medicina del deporte que son los que se preocupan de que... de no acabar en el traumatólogo. Una cosa es un traumatismo, una fractura, esto es inevitable que el traumatólogo y el cirujano ortopeda o el cirujano traumatológico se ocupen. Sí. Pero es que hay un montón de lesiones que las tiene que hacer el médico del deporte. Pues en rehabilitación lo mismo. Y en podología, ir al callista es como ir al higienista dental. Está bien, pero la solución es, si tú tienes una muela careada con un agujero, no dirás al higienista, límpiemela y cada mes. No. Pues hay que procurar que eso no ocurra. Y el podólogo hoy en día no se ocupa de quitarlas. Sí se ocupa, pero no es su función, hay que procurar que eso no ocurra. No, pues yo estoy hablando de hace muchos años. Pero la gente tiene que tener claro, la solución a muchos problemas no es trabajar sobre el problema, sino evitar que aparezca. Y entre ellos la rehabilitación. La rehabilitación hoy en día, antes solo se iba a rehabilitar muy poca gente. Mire, suba usted baja escaleras. Imagino que también es muy importante la aptitud. No la actitud, sino la aptitud de la persona en querer también. Porque hemos visto, hasta en películas hemos visto, ¿no?, el esfuerzo de alguien para, no entregarse. para volver a caminar, para volver a ser el esfuerzo, además el trabajo del rehabilitador, que casi personal, que también es otro de los protagonistas de las películas, que al final hay una sinergia entre las dos personas tremendas, ¿no? Hay el uno con el otro, más allá de la amistad. Querer es poder, dicen. Querer es poder, y que todo lo tenemos en el cerebro, y que el cerebro es el dueño de nuestros sentimientos, de nuestras sensaciones, es el que incluso nos hace sanar o nos puede hacer enfermar. ¿Eso es tan así, de verdad? Sí. Bueno, de hecho, un aspecto muy importante es la voluntad del paciente, que no siempre va a ir acompañada, ¿no?, del paciente que venga a vernos. Hay ocasiones que no... Que puede ser muy fácil a los 15 días, que evidentemente no vas a encontrar la solución, la pócima milagrosa. Sí. Ya quisiera la señora Alonso tenerla, ¿no? Tanto me gustaría decírselo a los pacientes. Vamos, y tanto, pero y que diga, ahí está Berlesán, hola, decir, bueno, pues yo no aguanto porque voy a tirar la toalla porque no me veo yo aquí 3 o 4 meses o 5 meses. Otra persona que haya pasado, hay como las asociaciones de pacientes, ¿no? Es decir, otro que ha pasado por
por lo que usted está pasando, podría ayudarle mucho también a decir, mire, aquí está don Fernando, fíjese don Fernando cómo está. Y eso ayudaría muchísimo, ¿no? Sí, sí, de hecho, en ocasiones en mi mismo centro, ¿no? Allá se encuentran pacientes en la misma situación y se apoyan moralmente. ¿no? Claro. Eso por un lado. Luego, obviamente, las asociaciones que hacen una función buenísima para guiarles en estas circunstancias y para que puedan ver que hay otras personas que han superado y que han podido mejorar su situación, ¿no? Después de la lesión. Entonces, querer es poder, y luego es importante, por supuesto, el saber ir al recurso adecuado, ¿no? A ir a buscar los recursos adecuados. Pero el pensamiento mental positivo, ¿vale? Sí. Por supuesto, el pensamiento positivo, ¿vale? Pero eso lo vemos en un ordenador, o sea, vemos esa neuroplasticidad, vemos cómo puede cambiar incluso fisiológicamente nuestro cerebro si nos mandamos mensajes negativos o positivos, cómo cambia de diferente forma. Sí, de hecho, un ejemplo muy fácil sería el hecho de que si yo simplemente pienso que muevo mi mano, se activa a nivel cortical en mi cerebro las mismas áreas que si la moviera de verdad, sin moverla, solamente imaginando, solamente pensando, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el paciente quizás al principio, es que le hago pensar, ¿no? Intenta pensar en cómo si movieras la mano, cómo si sintieras, ¿no? Y le empiezo a dar una serie de informaciones a través de ejercicios para que puedan mejorar en este sentido. Y no se rindan, porque aunque no se esté moviendo la mano, a nivel cortical hay una actividad cerebral que favorece a su reestructuración de su sistema nervioso, ¿no? Es decir, aunque no veamos el resultado, por dentro se está cociendo. Yo creo que ha dicho antes ha dicho una frase muy interesante la señora Alonso. No, ha dicho muchas frases muy interesantes. Pero ahora, en el capítulo que estábamos hablando, que el paciente con según qué patologías, y si lleva un largo tiempo con ellas, se ha olvidado de su miembro o de su acto motriz que no podía. Y lo que supongo que está explicando es que intentan conectar el recuerdo con lo que tiene, porque no ha perdido el brazo está ahí. Y cuando conseguimos que alguien identifique su pérdida y recuerde cómo lo hacía, esa conexión del miembro que no funciona respecto a su recuerdo, colabora que acabe moviéndolo. Exacto. ¿Diríamos eso? Sí, y es una descripción clara, por ejemplo, cuando trabajamos desde el punto de vista de la rehabilitación neurocognitiva. El planteamiento de ejercicios que se les hace a los pacientes siempre es desde el punto de vista de vamos a buscar una activación de sus procesos cognitivos para reorganizar su sistema nervioso y favorecer a la mejora de sus funciones, ¿no? Entonces, claro, muchas veces es apelar a recuerdos del paciente previos a la lesión, porque de alguna manera pues en ese proceso de inmovilidad, fase aguda, no haya entrado una nueva situación de vida, es que también hay cambios estructurales cuando hay esa lesión en el cerebro. Se difumina la percepción de su brazo, el cómo movía su brazo. Visualízate moviendo el brazo como lo movías. Exacto. También está lo contrario, ¿no? Gente que le tienen que amputar un miembro y siente ese miembro, el miembro fantasma, creo que le llaman. Oye, yo no tengo brazo, pero me duele el brazo. Es porque este paciente sigue teniendo una representación cortical de su brazo, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso también donde hay una rehabilitación en este sentido. ¿Y con el Parkinson qué podemos hacer, por ejemplo? Bueno, con el Parkinson... Porque hay muchas personas afectadas de Parkinson. Sí, con el Parkinson también se puede trabajar desde esta óptica, ¿no? Intentando buscar que el paciente desde las fases más tempranas del Parkinson, porque esto es importante, empiece a hacer un trabajo de este tipo. Sí. Para preservar, ¿no? Ese recuerdo de cómo él realiza las acciones, de cómo él hace sus actividades de la vida diaria, ¿no? El cómo se mueve la marcha es uno de los aspectos que se trabaja mucho con el paciente con Parkinson, porque a lo largo del transcurso de la enfermedad va adquiriendo la marcha parkinsoniana, ¿no? Que es conocida, donde pues, va a doblar las rodillas, va a arrastrar sus pies, ¿no? Su espalda se va a encorvar. Entonces, bueno, como sabemos que ese es un proceso que va a aparecer a lo largo de la enfermedad, ayudarle a preservar la imagen de cuál es la postura adecuada, cuál es la marcha adecuada, ¿no? Cómo debe mover su cuerpo, cómo debe percibirlo.
el buscar ese recuerdo, ¿no? Utilizar todos los recursos posibles que su sistema nervioso nos da, ¿no? para preservar lo máximo posible y mantener a lo largo de los años de la enfermedad todas sus funciones y capacidades posibles. Con la intención de que no avance la enfermedad, ¿no? Aquí no curamos, pero intentamos que, claro. que la degeneración sea o se detenga o sea lo más lenta posible, ¿no? Exacto, lo que intentamos es frenar y preservar las funciones del paciente dentro de esta situación. Pero claro, Parkinson mucha gente tiene Parkinson, pero yo aquí veo en la web de Bodivita síndrome de Kabuki. Claro, ya lo ponen en enfermedades minoritarias. Sí. Es decir, sí, bueno, es que de hecho también hay enfermedades raras, el síndrome ¿no? Lennox-Gastaut, ¿no? Supongo que lo pronuncio mal, Gastaut. Sí, bueno, el tema es que también existen enfermedades raras, ¿no? Es decir, hay que son de origen neurológico también, sí, ya sea por causa genética e incluso por causa desconocida. En el caso del síndrome Lennox, pues acompañó un caso hace unos años, sí, de un chico pues de unos 24 años en este momento y claro, están en constantes estudios para conseguir pues, frenar lo más importante de esta enfermedad, que son crisis convulsivas constantes. ¿Epilépticas? Sí, son crisis convulsivas, sí, donde constantemente se están rompiendo redes neuronales en su sistema nervioso. ¿Cómo frenamos esto, no? Entonces aquí sí que es verdad que la evidencia científica, los estudios nos ayudan mucho para conocer más sobre esta enfermedad, pero mientras pues intentamos hacer un trabajo de preservar todo lo posible. ¿Los neurólogos no les prescriben a ustedes, a sus pacientes, cuando les hacen un tratamiento, cuando creen que ya desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista puramente del neurólogo se acabó el trabajo? Es decir, oye, pero ahora puedes hacer una rehabilitación, que hay fisioterapeutas de neurorehabilitación, ¿no? Yo creo que sería un gran prescriptor, el propio neurólogo, el propio traumatólogo, ¿no? Es decir, según sea la causa de la patología. Sí que es cierto que me he encontrado médicos neurólogos colaboradores al máximo que quieren conocer nuestra manera de trabajar, quieren conocer nuestra metodología, nuestra manera de tratar al paciente, ¿no? Dentro de esta circunstancia. Pero también nos encontramos situaciones en las cuales hay una desconexión, ¿no? Entonces yo me pongo a disposición por si un neurólogo quiere conocer más acerca del tratamiento que ejercemos con los pacientes neurológicos, porque al final es en pro de la mejora del paciente, ¿no? Al final el interés es ese, claro, ¿no? Es dar un mejor resultado a la problemática del paciente. Cuantas más personas intervengan, mejor. No tiene por qué el neurólogo decir yo ya no puedo más y ahora que sea la señora Alonso la que termine el trabajo. Es un trabajo de equipo porque previamente el neurólogo ha tenido que hacer el suyo. Pero también supongo que de muchas formas el paciente puede acabar el tratamiento de una manera y si no se sigue de alguna forma esto, el paciente retrocede. Porque de lo que no tenemos conciencia y de lo que no ejercitamos en las degeneraciones neurológicas, regresamos en vez de avanzar. Es como ni siquiera mantenemos. La función hace el órgano si no ejercitas. Hay que trabajárselo, ¿no? Si no ejercitas, la masa muscular se pierde. El reconocimiento de la función. Porque al final de todo esto se trata de que las cosas que tienen función sean recordadas y ejercitadas. En los pacientes neurológicos, si una vez le dice, bueno, ya mueve el dedo, pero si se lo dejas y él no lo tiene por qué mover, acabará olvidando esa función. Diríamos que es eso. Luego hay que preservar el máximo de lo conseguido, intentar arañar. Y eso es calidad de vida frente a ostracismo y regresión. Está claro. Estamos hablando de calidad de vida y estamos hablando de dar vida a patologías también realmente complicadas. No es tan lucido como uno tiene los cruzados rotos. Venga, te hacen rehabilitación, que es compleja y tal, pero no tenemos nada que lo limite. La neurorehabilitación es muy tediosa, pero muy agradecida al que la trabaja. Yo le he comentado el otro día a la señora Alonso cuando me hablaba de que también, y hoy lo ha comentado, que atiende pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Claro, todos sabemos el pronóstico que tiene una edad. Claro. Es decir, eso tiene que ser tremendo. Es decir, ahí también el trabajo de darle la máxima calidad posible para los años que disponga esa persona por delante, ¿no? Exacto, sí. En situaciones de una enfermedad que tiene un proceso de evolución tan rápido, que suele ser un diagnóstico muy temprano en cuanto a edad, ¿no? Y que pasa de
por la pérdida de funciones vitales, como son la respiración, como son la deglución, como es la capacidad de moverse, pues la verdad es que es un proceso pues duro profesionalmente, pero a la vez, pues cuando ves que por poco que puedas hacer, estás haciendo algo en beneficio de esa persona, pues bueno, la verdad es que tiene una parte satisfactoria. El señor Cerezuela decía, Toledo y Goodman están a tope. O sea, tiene que haber lista de espera para entrar en Toledo y Goodman. Eso significa que hay muchas personas que no están siendo atendidas y que están perdiendo un tiempo precioso, perdiendo esas facultades de reconocimiento que ahora decía José María. Esta gente tendría que estar derivada a los profesionales para ser atendida, sea a nivel privado, sea con una mutua. Supongo que los tratamientos son largos y costosos. Entonces, esto hoy en día... Se entiende que largo, es decir, esto no es cuestión de tómate 2 pastillas y... No, ni ven a 12 sesiones y ya estamos. Exacto. ¿En las mutuas entra el fisioterapeuta experto en neurorehabilitación? ¿Hay alguna mutua que...? Bueno, ¿o no? En la experiencia que tengo, trabajo con mutuas, que no será, me imagino, igual en todas, pero en la experiencia que he tenido, el tiempo del cual ponían a mi disposición para hacer una rehabilitación neurológica era limitado. En algunos casos me encontraba en la situación pues que tenía que atender a varios pacientes a la vez y no podía hacer una dedicación a ese paciente como es decir, que no tendría el resultado que usted cree que tendría porque no le ponían todas las herramientas a su disposición. ¿no? El tratamiento debe ser individualizado, debe ser personalizado, se debe poder hacer un seguimiento a la persona, ¿no? En estas circunstancias, por ejemplo, de COVID, hay pacientes que se han encontrado crónicos, especialmente, que no han podido tener un buen seguimiento de la progresión de su enfermedad, ¿no? Y me he encontrado en este proceso personas en esa situación que se encontraban angustiadas por no poder tener un acompañamiento en este sentido. Usted ha tenido que parar también, imagino, en algún momento de COVID, cuando nos confinaron a todos, ¿no? En algún momento, sí. De hecho, bueno, cerramos el centro durante 2 meses, pero pasamos a hacer terapias online también. Porque claro, el fisioterapeuta no solo hace masajes, sino hacemos técnicas de terapia manual, pero también prescribimos ejercicio terapéutico, podemos hacer una sesión guiada a través de una videoconferencia, es decir, tenemos un abanico muy amplio, por suerte, de posibilidades para poder tratar a un paciente. ¿Pero estos casos que estamos hablando también se pueden hacer vía online? Sí, de hecho, bueno, cuando hablo de rehabilitación neurocognitiva sí que es cierto que es importante, ¿no? Y la mejor opción es la de estar presencialmente con el paciente. Bueno, pero si no... Pero sí, realmente he seguido a pacientes, por ejemplo, paciente con ictus, paciente con encefalitis, con diferentes tipos de patología neurológica. En estos casos, pues, con ayuda del marido, con ayuda del cuidador, ¿no? Que estuviera ahí para poder guiar un poco la sesión. Pero sí, durante el confinamiento también estuve haciendo seguimiento para asegurarme del buen estado de los pacientes, ¿no? durante ese periodo, y por otro lado también pues ejerciendo tratamientos online. Es decir, que llegado el caso, personas que tengan una movilidad complicada y tal, pueden empezar a rehabilitarse en casa, ¿no? Las primeras sesiones, y cuando ya se vean mejor, pues pueden ya directamente... Sí, bueno, es una opción que ha venido, ha sobrevenido a causa de esta situación y que ya la tenemos como una opción más dentro de nuestras posibilidades de trabajo. Sí. Y los niños debe ser tremendo también, ¿no? Los niños tremendo también. ¿Colaboran los peques? Bueno, hay de todo. También, pues, al igual del ámbito de la neurorehabilitación, el paciente adulto, pues tenemos que tener paciencia, constancia y ser empáticos y acompañar al paciente para que no pierda la voluntad de seguir recuperándose. Pues con los niños es paciencia, adaptación, adaptar los tratamientos al juego en función de la edad también. Para conseguir al final pues los resultados que esperamos de la terapia. Fisioterapia de neurorehabilitación, problemas neurológicos, problemas traumatológicos, problemas relacionados con el sistema nervioso central. El objetivo de este programa es sepan que hay otras soluciones que posiblemente son muy desconocidas porque son pocos. Son poco conocidos, digámoslo así, no son mediáticos. Pero bueno, el milagro de don Fernando
Ahí está. ¿Y alguno más que podíamos contar en un minuto? ¿Algún caso de esos? Bueno, hay muchos casos de pacientes que he tratado, pero bueno, por ejemplo, este caso de Sergio, bueno, lo puedo nombrar, que tiene esta síndrome Lennox. Sí. Bueno, pues para mí el logro Sí. es el hecho de que, bueno, que se hayan reducido sus crisis, que sea un niño que a la edad que tiene, con todos los problemas que le suponen esas crisis, pues que siga en pie, que se pueda poner de pie, que pueda caminar. Para mí eso ya es un logro. No necesito en ese sentido pues milagros, pero ver que un paciente llega a ese punto y que puede mantener pues una calidad de vida y puede pues seguir disfrutando de estar con su familia, pues para mí ya es más que suficiente. Cristina, un placer haberte tenido aquí en el programa. Vale, Cuídate mucho. Gracias, igualmente. Cristina Alonso. Señor Garnero, le quedan 3 horas de cumpleaños, disfrútelas. Disfrútelas. Lo que he aprendido. Con Cristina se aprende siempre. Sí. Gracias, don José María. Gracias, Ale Salari. Les habló Ricardo Aparicio. Mañana regresamos. Cuídense mucho. Abríguense. Buenas noches.